otro tema importante y que sí genera preocupación está vinculada a la inversión y en específico a la inversión pública. ¿Qué ha pasado? Los gobiernos locales y regionales aún no han gastado la mitad de sus recursos para inversión pública a solo ni 3 meses, a 2 meses y medio de que acabe el año. Según el ministro de Economía, Pedro Franque, esto se debería a que el presupuesto de inversión pública de este año fue sobreestimado. Entre enero y septiembre, la ejecución de la inversión pública en todo el país llegó a los 25.029 millones de soles, el nivel más alto en los últimos años, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, pese a ese récord, la ejecución del presupuesto asignado para la inversión pública aún no supera el 50% en promedio. De acuerdo con el portal de transparencia económica del MEF, los recursos para obras públicas son de unos 53.457 millones de soles, de los cuales se han gastado 25.554 millones de soles hasta el 12 de octubre. El diario Gestión calcula que solo se ha tenido un avance del 47.8% en inversión pública a nivel nacional. En los gobiernos locales y regionales aún no se ha gastado la mitad de estos recursos para obras a solo 3 meses del cierre del año. Mientras que los municipios registran una ejecución del 45.3%, los gobiernos regionales tienen un avance de 46.7%. ¿Pero a qué se debe esto? Según una entrevista del ministro de Economía, Pedro Franque, en Gestión, algunas líneas del presupuesto de la inversión pública de este año fueron sobreestimadas. Por ello, para el próximo año, el Ministerio de Economía y Finanzas decidió asignar un presupuesto institucional de apertura, conocido como PIA, de 46.900 millones de soles para inversión pública, cifra menor a lo establecido para este año. Bueno, la inversión privada es uno de los principales motores del crecimiento económico, pero la inversión pública también es un motor importante que incluso muchas veces gatilla, jala, funciona como una locomotora para la inversión privada. ¿Qué viene pasando? ¿Por qué solo hemos podido a 2 meses y medio de que acabe el año ejecutar la mitad de los recursos destinados para inversión pública? Vamos a conversar de este tema con Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Profesora Gaviño, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, digamos, hay 2 formas de ver esta data que publica el día de hoy el diario Gestión, porque por un lado, en lo que va del año, también es verdad, o al menos hasta septiembre, que se ha ejecutado un nivel récord de inversión pública, un nivel incluso superior, entiendo, en un 30% a lo que se ejecutó en el 2019. Pese a eso, pese a que se está gastando más que en años anteriores, hasta septiembre de este año, vemos que el avance de lo presupuestado es bajo, ¿no? Porque hablar de 50% a casi 2 meses de que acabe el año es una cifra relativamente baja. ¿Cómo interpretamos esta cifra, profesora Gaviño? Claro, yo creo que un primer aporte que tenemos que hacer es distinguir la cifra de ejecución en soles respecto de lo que refleja en el porcentaje que vemos finalmente de ejecución. El récord que se viene hablando de los últimos 20 años está referido a que en cantidad de soles se viene ejecutando más de enero a septiembre, ¿no?, que en años previos. Pero eso no necesariamente quiere decir que vamos a lograr la meta del 100% de lo que se tenía previsto ejecutar a fin de año. No, recordemos que en otros años, por ejemplo en el 2019, también se tuvo un récord histórico en ese momento, pero que la ejecución total del 2019 a fin de año fue el 65%. ¿No? En el 2018, 65.4%, 2017, 67%, y podemos remontarnos hasta el 2014, 2015, que fueron las cifras más altas en porcentaje de ejecución, al 78%. ¿Con esto qué quiero decir? Que siempre hay un espacio de mejora, un espacio en el cual no estamos logrando ejecutar todo lo que planificamos o programamos ejecutar. Y yo te he mencionado las cifras del 2014 y 2015 del 78% porque son cifras previas al INVIERTE-PE, y justamente tengamos en cuenta que el INVIERTE-PE, el nuevo sistema de inversión pública, tuvo como uno de sus pilares de su creación una correcta programación, vincular la programación de las inversiones con el presupuesto asignado a esas inversiones, justamente para cautelar que lo que se presupueste se ejecute. Y eso tenía que venir de la mano con un fuerte componente de acompañamiento, seguimiento y gestión. Por eso el nombre del nuevo sistema es Programación y Gestión de la Inversión,
pero yo creo que justamente ahí está lo que tenemos que reforzar, la programación y la gestión. Pero, a ver, ya en términos mucho más concretos, ¿cuáles son las principales barreras o frenos que impiden que la ejecución de inversión pública sea mayor? Es decir, si yo he presupuestado 100, lo ideal sería que acabe el año al menos con un 90% de ejecución, dadas las tremendas necesidades y brechas de infraestructura que tenemos en el país. Pero ¿cuáles son esos frenos que tenemos que justamente aguantan o imposibilitan que gastemos lo que presupuestamos? Principalmente las primeras razones por las cuales encontramos proyectos paralizados muchas veces tiene que ver con la ausencia de información adecuada con la que llegan esos proyectos a la fase de ejecución. ¿Qué quiero decir? Que la parte de los estudios técnicos necesita ser repotenciada tanto en la preinversión como en los expedientes técnicos para que durante la ejecución de la obra no tengamos obras que se quedan a la mitad, obras que se quedan con pagos de adelantos, de manera que hay un movimiento presupuestal, pero que en físico la obra no se va avanzando a la velocidad esperada. De acuerdo a la Contraloría, por ejemplo, que hizo un análisis en el 2018, esto que le estoy comentando era la principal causal por la cual había muchas obras pues, que no terminaban su ejecución a tiempo, ¿no? La falta o la ausencia de información suficiente o adecuada con la que llegan los proyectos o las inversiones a la fase de ejecución. Adicionalmente, cuando se están ejecutando, tenemos una serie de problemas. Tenemos, por supuesto, aspectos endémicos como la corrupción, que te llevan a grandes incrementos de obras. Tenemos problemas de laudos arbitrales. Tenemos problemas de saneamiento físico legal, que es un drama que atraviesan prácticamente todos los proyectos de inversión pública en todo el país. No siempre hay temas de saneamientos, de terrenos, de inmuebles que no están debidamente titularizados y con lo cual la obra que está en marcha o que va a empezar no puede realmente desarrollarse porque hay licencias, permisos, derechos de superficie, otros más que todavía están en trámite durante la ejecución. Y esto pasa tanto en proyectos chicos como en proyectos bastante grandes. Muchos de los que están en el PENIC también tienen esta situación. Ahora, profesora, en campaña incluso hemos escuchado al actual presidente de la República y ahora mismo, ya siendo presidente, que el presupuesto público está muy centralizado, está muy enfocado en Lima, que esto se tendría que descentralizar mucho más, pero cuando uno ve las cifras que se destinan para la inversión pública, vemos que el retraso, el mayor retraso en el avance de la ejecución de esos recursos públicos será justamente en las municipalidades y en los gobiernos regionales. La pregunta ¿es un tema de recursos? ¿Es un tema de capacidad de gestión? ¿Está articulada la capacidad de gestión o el apoyo técnico del gobierno central a los gobiernos subnacionales? Te agradezco la pregunta. Aquí me permites dar un dato, ¿no? La mayor cantidad de proyectos de inversión están justamente en los gobiernos subnacionales, en los locales. Lo que pasa es que un proyecto del gobierno nacional, por decir Provías, en monto, en impacto, equivale a muchos proyectos de saneamiento, por ejemplo, de las municipalidades. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos esta gran cantidad de obras municipales o regionales que están paralizadas, que no se están moviendo? No es un tema realmente de falta de recursos lo que está detrás. Es un tema de falta de espacio para profundizar la ayuda, la llegada, el acompañamiento a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en particular a los operadores que tienen que articular una serie de procesos y una serie de sistemas que no necesariamente son muy claros. A ver, si yo soy un funcionario de una municipalidad y estoy construyendo una obra, tengo que conocer de inversión pública, de presupuesto público, de contrataciones, de abastecimiento, de tesorería, de control, de una serie de sistemas del Estado que tienen sus rectores en el Poder Ejecutivo y que no necesariamente están llegando de la forma articulada que se necesita para acompañar a los funcionarios que tienen a su cargo estas tareas, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta, y yo creo que es un buen momento para pensar también hacia futuro, que el próximo año hay elecciones regionales y locales, con lo cual va a variar mucho del personal técnico que se encarga de lo que son los proyectos de inversión públicos o inversión público-privada en los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces yo creo que este va a ser un momento para hablar de la importancia de la continuidad,
la importancia del acompañamiento, de la capacitación y de formar capacidades a niveles regionales y a niveles locales. Ahora, y estoy entrando un poco al terreno político, ¿no? Pero ¿cuánto daño realmente le ha hecho la no reelección de autoridades subnacionales, llámese alcaldes, llámese gobernadores regionales, que solo pueden permanecer un periodo relativamente corto, de 4 años, corto en función a lo que demora hacer o ejecutar un proyecto de inversión? ¿Cuánto daño le ha hecho a poder avanzar con justamente esos proyectos que necesita la población? Claro, mira, yo te doy un dato. Por ejemplo, hacer un estudio de preinversión de un proyecto más o menos grande te podría tomar un año, ¿no? Un año y medio. Y luego, mientras haces el expediente técnico, cuyo ok para que lo elabores te lo da el órgano resolutivo, o sea, el alcalde, ¿no? Después de que te lo da, te puedes tomar otro año más, quizá en elaborarlo, o medio año. Y luego, cuando está hecho, también lo aprueba el alcalde y luego empiezas a ejecutar. Entonces, hay muchas veces que los órganos técnicos tocan la puerta de las más altas autoridades para poder continuar con sus procesos. Entonces, proyectos que vayan o que vengan de otras gestiones o que vayan empezando ya casi en el tercer año, muy probablemente no van a llegar a ver la luz verde con las mismas autoridades. Y esto va a afectar la continuidad, porque necesariamente implica que la persona que venga, naturalmente lo va a querer revisar con sus propios técnicos que quizá está trayendo, ¿no? O su personal de confianza. Entonces empiezan a haber dilaciones en los procesos de inversión pública que hemos visto más de una vez, pero que como bien estás señalando, pues se presentan más cuando las autoridades van cambiando, porque lamentablemente también trae el tema de que cambian los criterios de aspectos técnicos que no deberían estar realmente sujetos a un cambio político, ¿no? Ahora, usted recordará, profesora Gaviño, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se cambia el famoso SNIP a un sistema de InviérteP y hubo una serie de cambios a nivel normativo que lo que buscaban, entendíamos, era agilizar justamente estos procesos. ¿Se ha agilizado la ejecución o digamos, todo el aparato normativo para que salga adelante un proyecto de inversión? Mira, es una pregunta un poco compleja, pero te lo puedo responder de esta manera. Se ha acelerado, por así decirlo, porque se han reducido los estudios previos en la fase de preinversión antes de llegar al expediente técnico. Cosas que antes se hacían con un nivel de estudio de perfil o con 2 niveles de estudios porque eran mucho dinero o de mucha envergadura, ahora se hacen o con una ficha o con un solo nivel de estudio, según el monto y las características técnicas. Eso se ha reducido, pero ¿qué es lo que pasa? Se redujo también la calidad de esa información. Entonces, al llegar a la fase de ejecución, es que surgen estos problemas de que la información es deficiente, de que la información no está completa. Entonces, tenemos expedientes técnicos que a su vez se hacen con información que necesita mayor cruce, mayor análisis. Y luego, finalmente, en la fase de ejecución, pues tenemos ya una serie de deficiencias que van saltando, ¿no? Entonces, quizá por haber acortado en un espacio donde no era realmente que se tenía que acortar, pues se trasladó la carga a la fase de ejecución, ¿no? Mientras los sistemas de inversión pública de otros países latinoamericanos, por ejemplo, van en la lógica de fortalecer la preinversión, aquí se optó por recortar un poco los pasos, pero lo ideal hubiera sido mantener la calidad técnica para poder llegar a la ejecución y quizás en la ejecución, claro, ver que más bien yo creo que centrarse en la ejecución, en qué aspectos ahí podrían de alguna manera hacerse más óptimos, más céleres, sin perder revisión y control, que siempre es importante. Muchísimas gracias, profesora Carla Gaviño, economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, sobre un tema clave, la inversión pública. Insistimos, las cifras son positivas si las comparamos con las de años anteriores. Se ha ejecutado niveles récord de inversión pública comparándolo con el 2019, el 2018. El tema es que se está ejecutando a 2 meses y medio, prácticamente 2 meses de acabar el año, solo la mitad de lo presupuestado para el 2021. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más.